Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento, que regresa con el nuevo periodo de sesiones. Retomamos nuestra entrevista semanal, en este caso, con la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro. Fierro ha repasado con nosotros los distintos retos a los que se ha tenido que enfrentar el Ejecutivo en los primeros 8 meses de legislatura. Para la diputada, el Pacto de Progreso tiene un fin claro: una distribución más justa de la riqueza en las islas. Ese cambiar las cosas pasa por esa redistribución, ese equilibrio en la riqueza que hay y que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Y ese es el reto del gobierno. Un fallo fortuito e indetectable es lo que determina Red Eléctrica Española sobre el apagón del pasado 29 de septiembre en Tenerife. Reconocen que no pueden determinar la causa exacta del cero energético y aseguran que están trabajando para reforzar la red de transporte y para evolucionar hacia un sistema basado en las energías renovables. También de sostenibilidad se habló en una nueva edición de Foro Parlamento. El presidente de la Cámara Regional, Gustavo Matos, animó al sector a trabajar junto a las administraciones públicas para lograr que la sostenibilidad dé valor añadido al turismo. Recordó que Canarias ha sido pionera en declarar la alerta climática y que además hay una apuesta decidida por un modelo energético más autosuficiente. Nira Fierro Díaz nació en Tacoronte, en Tenerife, en 1990. Soy la pequeña de 3 hermanos, mi hermano Tinguaro, mi hermana Gara, y tengo 2 padres extraordinarios. Que mi madre es el apoyo moral, que siempre dice venga hacia adelante, que todo va a salir bien, y mi padre pues supone un apoyo ideológico fundamental, un hombre muy de izquierdas, defensor de la libertad y de la democracia, y por lo tanto los dos son un equilibrio fundamental para que yo pueda desarrollar esta actividad en el Parlamento de Canarias. Fierro es licenciada en Ciencias Políticas. Justo empecé a estudiar 3 días antes, 3 días después de la caída de la banca en Estados Unidos, y fueron años muy intensos políticamente, económicamente. También nació el 15M, Podemos, y fueron años de extraordinarios, y que si tuviera que volver a elegir, lo elegiría 1 y 1000 veces. Actualmente es vicesecretaria de Acción Política del PSOE y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. Empecé a militar en el PSOE porque en mi municipio, en Tacoronte, se planteó un plan general que para nada estaba consensuado con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas, que se había hecho a espaldas y que tuvo una respuesta social muy alta, y en ese momento toqué las puertas del portavoz del Partido Socialista. Si bien es cierto que yo ya sabía que era de izquierdas y que estaba situada perfectamente en el PSOE, porque yo creo que uno tiene que vivir como piensa, y yo vivía de izquierdas, ¿no? Siendo bastante de izquierdas. Aunque cualquier rincón de Canarias podría ser su favorito, tiene especial predilección por su municipio de nacimiento. Desde la costa, que tiene una costa extraordinaria, hasta el monte de la Laurisilva en Agua García, son rincones de paz, de tranquilidad, de abstracción política también, y por supuesto yo creo que forman parte un poco de mi zona de confort, ¿no? Donde uno va a buscar un poco la tranquilidad mental, pues yo voy a Tacoronte y desde luego a esos rincones, especialmente de la costa, ¿no? Algunos de sus mejores recuerdos de la infancia están asociados con el mar. Tengo un recuerdo que es muy tierno con mi padre, ¿no? Que él me llevaba al PRI, a Tacoronte, a nadar en verano, ¿no? Y al subir a casa teníamos un Renault rojo, siempre parábamos en el estanco a comprarme un mulato, un helado, y la señora siempre me decía, la chica del mulato, ¿no? Y ya después llegábamos a casa y me caía la bronca de mi madre porque ya había comido antes de llegar a casa. Fierro recuerda con especial emoción el día en que su secretario general fue investido presidente de Canarias. Hubo 5 minutos de aplausos que todos nos pusimos en pie, y claro, miras para arriba y ves a Jerónimo Saavedra y a muchos compañeros y compañeras del Partido Socialista con lágrimas en los ojos, y fue muy emocionante. Llevamos 8 meses de legislatura, el tiempo pasa muy deprisa,
Y el gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones pues muy complicadas en este tiempo. La última, ese contagio por coronavirus, esas personas aisladas en la isla de La Gomera, ¿no? ¿Cómo diría que se ha afrontado desde el Ejecutivo este asunto? ¿Creen que la gestión ha sido buena? Han sido 8 meses muy intensos. Yo creo que antes ningún gobierno las circunstancias se lo había puesto tan complicado: el incendio de Gran Canaria, la crisis de Ryanair, la quiebra de Thomas Cook, el cero energético en la isla de Tenerife, y estas últimas semanas hemos conocido este caso, primer caso en nuestro territorio español de coronavirus en La Gomera. Todas y cada una de ellas, desde la primera a la última, se han afrontado con una absoluta serenidad y transparencia por parte del Gobierno de Canarias, que creo que justamente ha sido pues el éxito dentro de la crisis que se ha dado con todas estas circunstancias, porque en primer lugar se ha trasladado tranquilidad a la sociedad, serenidad, y en segundo lugar porque se han ido resolviendo con el paso del tiempo. Thomas Cook, la quiebra de la compañía supuso pues un temblor para las islas, porque el turismo es nuestro principal motor económico. Todo el mundo temió por las cifras, porque bajase muchísimo el número de turistas. Se ha cerrado el año 2019 con 15 millones y no ha sido para tanto, pero ahí tenemos el Brexit, ya se ha producido, no ha sido tan duro como se esperaba, pero está claro que en un territorio como el nuestro la guardia no se puede bajar, ¿no? ¿El gobierno tiene un plan en materia de turismo? Sí, además la consejera lo ha anunciado, el incremento en promoción y en conectividad de las islas, que es fundamental. Afortunadamente esta crisis de Thomas Cook se ha resuelto también de una manera ejemplar por parte del Gobierno de España, en coordinación con el Gobierno de Canarias y también con el sector empresarial de las islas, que ha hecho que no fuera tanto como podría haberlo sido, pero no lo fue porque hubo unidad de acción de todos los sectores para afrontar esta crisis de Thomas Cook y al final salvaguardar nuestro principal sector económico. Este país ha sufrido un repunte en la llegada de migrantes y sobre todo Canarias. Ha habido críticas fundamentalmente enfocadas a las repatriaciones que se están produciendo, a que esas personas tengan que regresar no a sus países sino a países terceros, ¿no? El Gobierno de Canarias también ha insistido muchísimo en la idea de trabajar en el origen, ¿no? Sí, así es, e incluso se ha logrado parar el 40% de esas salidas en origen a Canarias, también intentando evitar el abuso de las mafias en origen de estas personas migrantes. Tenemos un reto común a nivel internacional, porque es un reto de la Unión Europea y especialmente de territorios fronterizos como Canarias, de canalizar estas situaciones con algo fundamental, que son los derechos humanos, y cumpliendo con el derecho internacional, que es lo que ha hecho el Gobierno de España y también el Gobierno de Canarias. Ahora bien, el camino debe ser siempre a la humanización de estos procesos que son desagradables, que es gente que huye de su país, que busca un futuro legítimo, mejor, y que tenemos que abrirnos en solidaridad desde todos los ayuntamientos de Canarias hasta la máxima institución, y ese es el único camino que podemos trabajar todos juntos. Y antes decía unidad de acción en la crisis turística, pero desde luego que esta es otra de las cuestiones vitales en las que tenemos que trabajar de la mano, insisto, desde la administración local, porque al final la puerta de entrada muchas veces, esas primeras noches, en colaboración con la delegación del Gobierno, se hace por parte de los ayuntamientos. La llamada de los alcaldes, de las alcaldesas es fundamental, ¿no? Usted dice en las redes sociales, lo he leído, que han llegado al Gobierno para cambiar las cosas, ¿no? Para hacer algo distinto a lo que recibieron cuando entraron en el Gobierno. ¿Qué es ese algo distinto? Cuando uno afronta un cambio político, te afrontas una campaña electoral, pues haces una evaluación de cómo está la realidad, y nuestra radiografía es clara. Canarias ha tenido crecimiento económico durante mucho tiempo, lo mencionábamos también antes, récord de turistas, pero esa riqueza no se ha repartido justamente cuando tenemos una población con un alto porcentaje de pobreza, cuando nuestros servicios públicos fundamentales están, pues no dignifican la vida ni la calidad de nuestra ciudadanía en el propio servicio. Por lo tanto, ese cambiar las cosas pasa por esa redistribución, ese equilibrio en la riqueza que hay, y que llegue
a cuanta más gente mejor, ¿no? Y ese es el reto del gobierno. Bien, pues si le parece nos marchamos a otro punto del Parlamento. Perfecto. Todos los españoles y también los canarios, evidentemente, llevaban esperando que se formara un gobierno en el Estado que por fin ha llegado, y ahora el siguiente paso son los presupuestos. Los canarios dependemos mucho del dinero que venga de Madrid. Por fin hay un gobierno de España en plenas funciones, que esto desde luego que facilita absolutamente todas las gestiones, que antes el gobierno estuviera parado, pero sí que es verdad que tenía unas limitaciones que evidentemente ahora un gobierno normalizado pues no tendrá, y el primer paso del gobierno ya se está trabajando. Hace un par de semanas ya fueron las directrices de los presupuestos al Consejo de Ministros, y esperemos que tengamos presupuestos en la mayor brevedad posible, que los tiempos, dadas las circunstancias políticas, nos han dado, ¿no? Bueno, está claro que hay una circunstancia que facilita las negociaciones, que es que el gobierno de Canarias esté también gobernando el Partido Socialista. Eso no se le escapa a nadie. Canarias lleva esperando una serie de partidas presupuestarias que vienen, pues, por ejemplo, en materia de carreteras, de infraestructuras, y estamos esperándolas porque además todo se paraliza, ¿no?, cuando no hay un gobierno, y se paraliza también el archipiélago, ¿no? Absolutamente, la sintonía con el Gobierno de España es un plus para la gestión y para la sensibilidad con Canarias, y eso se ha hecho con trabajo silencioso, en coordinación con los ministerios, y además un gobierno en coalición en Madrid que también, y el apoyo de Nueva Canarias, que también es el que tenemos en Canarias. Por lo tanto, la sintonía con todos los partidos evidentemente es absoluta. Es cierto que es necesario, es vital esos presupuestos para que se cumpla con el REF, para que se cumpla con el estatuto, pero también es cierto que durante mucho tiempo a Canarias venía dinero y no se ejecutaba, o sea que tan importante es que tengamos unos presupuestos generales del Estado actualizados a este 2020, porque recuerdo que todavía estamos con los de Mariano Rajoy, pero tan importante es eso como ejecutarlo, y en eso desde luego que el Gobierno de Canarias tiene una altísima responsabilidad, y estamos seguros de que va a cumplir, porque no podemos desperdiciar un euro ni de presupuesto propio ni de presupuesto del Gobierno de España. Sí, porque además en esa ejecución criticaron ustedes también mucho al gobierno anterior, ¿no?, al gobierno saliente de Coalición Canaria. Justamente el Grupo Nacionalista daba una rueda de prensa en estos días haciendo balance del inicio del periodo de sesiones aquí en el Parlamento, y les criticaba a ustedes también esa ventaja que usted destaca, que es que sean tan dependientes del Estado, que no den un paso sin tener detrás al gobierno de Pedro Sánchez. A mí me alegra que Coalición Canaria ya asuma su papel fiscalizador en la oposición, y en cuanto a la relación con Madrid, el único camino para encontrar soluciones y para mejorar la vida de los canarios y de las canarias es la colaboración con el Gobierno de España, y los canarios lo han dicho bien claro. Lo dijeron en abril, lo dijeron en mayo, y lo dijeron también en las elecciones del 10 de noviembre. En todas las elecciones creo que los canarios y las canarias no solo apostaron por un cambio político, sino también por una buena sintonía con el Gobierno de España, que era lo que Coalición Canaria había basado prácticamente los últimos 6 meses de la legislatura anterior, ¿no?, en esa crispación constante con Madrid. Está claro que no les ha servido absolutamente para nada. Está claro que ahora, con una ministra canaria en el gobierno, con un aparataje también político de representación canaria en el Estado, pues estamos más cerca, quizás los canarios, de Madrid, de todo lo que pasa, y de que se nos mire un poquito más, ¿no? Evidentemente, contar con alguien que conoce a la perfección la realidad de Canarias, sentada en el Consejo de Ministros, pues desde luego que lo facilitará aún todo mucho más, ¿no? Y además un perfil como el de Carolina Darias, que pues incluso vivió en primera persona como presidenta del Parlamento, pues el empuje al Estatuto de Autonomía, al régimen económico y fiscal, pero también como partido político nos sentimos absolutamente respaldados
desde el partido en Madrid. Es la primera vez que la entrevistamos en el programa Parlamento y también es la primera vez que ejerce como diputada y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista aquí en la Cámara Regional. ¿Qué tal está siendo la experiencia, el contacto con los compañeros? Desde luego que está siendo una experiencia política muy buena y personalmente también, porque el Parlamento es mucho más allá de los días de pleno, son las comisiones, en la empatía con los compañeros y compañeras de otros partidos que tienes que generar para que sacar las cosas adelante sea mucho más fácil, y desde luego que en estos tiempos de política pues fragmentada, ¿no?, debemos potenciar esos lazos que posibilitan que las cosas salgan adelante. Pues Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, muchísimas gracias por atendernos y suerte en esta andadura que ya lleva un tiempito arrancada la legislatura, pero que todavía queda mucho tiempo por delante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta semana se ha celebrado el acto de apertura de la 14ª legislatura en el Congreso de los Diputados. El acto arrancó con el discurso del rey ante miembros de las dos cámaras, senadores y diputados, aunque con la ausencia de los grupos independentistas. En su discurso, Felipe VI ha dicho que España no puede ser uno contra otro, sino que debe ser para todos. España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, también asistía a este acto solemne. Matos ha insistido en la necesidad de buscar acuerdos para garantizar la legislatura. Esperemos que sea una legislatura fructífera, que sea el Congreso de los Diputados el lugar de la palabra, el lugar del acuerdo, porque creo que los españoles y las españolas, los canarios y las canarias son lo que en estos momentos demandan a sus representantes. Red Eléctrica Española ha confirmado que no puede determinar la causa exacta del cero energético que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en Tenerife. Achacan el apagón a un fallo fortuito e indetectable y aseguran que están trabajando para reforzar la red de transporte. Dos cortocircuitos seguidos y luego el apagón. Endesa responsabiliza a Red Eléctrica Española del cero energético. Consideramos que Red Eléctrica de España no cumplió lo previsto en el plan de reposición, ya que, salvo la constatación de la existencia de un cero eléctrico, el Centro de Control de Red Eléctrica de España debía haber informado sobre el origen del incidente, sobre el alcance de los daños y sobre el procedimiento para el aislamiento de la zona afectada. Red Eléctrica Española reconoce que para evitar que se repita una situación similar es necesario el desarrollo y refuerzo de la red de transporte y asegura que está actuando para mejorarla, pero también que no han encontrado ninguna anomalía y que no pueden determinar la causa exacta del apagón. No hemos encontrado nada anómalo que pueda, ni en el propio transformador dañado, ni en los transformadores hermanos, que nos puedan decir cuál ha sido la causa exacta de ese fallo. Con lo cual, consideramos que el fallo ha sido fortuito e indetectable. Supone una perturbación excepcional y extraordinariamente severa que el resto del sistema no fue capaz de compensar, produciendo el colapso total del mismo. Los grupos parlamentarios demandaron una respuesta en forma de indemnización para los ciudadanos. Todos estuvieron de acuerdo en que el futuro pasa por el pleno desarrollo de las energías renovables. Todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo en aprobar en comisión parlamentaria una proposición no de ley para que se ejecute el proyecto de remodelación de la estación depuradora de Buenos Aires en Santa Cruz de Tenerife. En septiembre de 2018 se adjudicaron las obras y todavía no han comenzado. Se espera que puedan iniciarse en los próximos meses y que duren alrededor de 24 meses. Para ejecutarla será necesario cerrar la avenida Manuel Hermoso y se llevará a cabo una campaña informativa dirigida a los ciudadanos. Canarias cerró 2019 con 15.100.000 turistas llegados a las islas. Es, según el Gobierno, la tercera mejor cifra de la historia. Lo ha dicho en comisión parlamentaria la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, que ha reconocido, sin embargo, una bajada del 2,9% con respecto al año anterior. 15,1 millones de turistas son 3 millones más que hace 6 años, antes de la crisis en destinos competidores como Túnez o Egipto. Sin embargo, en 2019 las llegadas bajaron un 2,9%.
Y lo que hoy usted nos tiene que contestar es qué va a hacer para detener la caída del turismo. ¿Qué medidas va a tomar para que el 2020 no se repita los datos del 2019? Inversión en infraestructuras turísticas, en el espacio público y apoyo a la formación. Priorice el medio campo, promoción efectiva, medible y huyendo de acciones o gastos poco justificables. Y a debate la capacidad de carga que tiene Canarias en cuanto a cifra máxima de turistas. Deberíamos pensar cuál es la carga turística que puede soportar Canarias. A lo mejor son ese 15,1 millones de turistas, o quizás un poco más, o quizás es menos. Aquí no necesitamos ni una cama más hotelera. No se puede justificar, y menos desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque algunos estamos empezando a pensar que el turismo ya es insostenible. Posiblemente Canarias no tenga ya capacidad para sostener un turismo de masa, sino que un turismo de calidad. Turismo de calidad que además genere empleos dignos. Nosotros no queremos ni debemos competir en contratos basura para los trabajadores, ni poniendo dinero público al servicio de las multinacionales turísticas, ni abriendo la puerta a la depredación del territorio. Fomentar un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente, que conozcan nuestra tierra y la cuiden, es tan necesario como que ese trabajo tenga consecuencias positivas. Para el Gobierno, a pesar del descenso del año pasado, la cifra de llegadas supuso una de las mejores marcas de la historia. Cuando las perspectivas eran francamente negativas y algunos agoreros vaticinaban un descalabro del que esta consejera no fue desconocedora, hemos sabido competir y cerrar 2019 como el tercer mejor año en la historia turística de Canarias. El Ejecutivo invertirá 24 millones en promoción, principalmente en mercados como Reino Unido y Alemania. Y en esa oferta turística, Canarias debe ser un referente en el respeto al medio ambiente. Es lo que han señalado tanto el presidente de la Cámara como el de Asotel en un foro sobre la necesidad de estimular la sostenibilidad en el ámbito turístico. Canarias quiere que su principal actividad económica sea también su industria más sostenible, una preocupación por el medio ambiente que ya figura en primer lugar entre las demandas de los turistas que llegan al archipiélago. En el futuro más inmediato, casi en el presente, que Canarias se convierta en un destino sostenible nos va a diferenciar, nos va a seguir añadiendo valor añadido a lo que es un destino absolutamente competitivo. Un objetivo con el que se alinea la patronal turística tinerfeña, que quiso dejar claro su compromiso ecológico. Les puedo asegurar que no hay nadie que se preocupe más por la sostenibilidad medioambiental o el estado de una playa o el estado de un entorno que un empresario que se dedica a vivir precisamente de las experiencias que genera en ese entorno para sus clientes. El presidente de la patronal hotelera defendió la generación de energía a través de fuentes renovables como la mejor promoción turística para Canarias. Y Canarias va a contar pronto con una nueva ley de igualdad social y no discriminación por razones de género. 14 colectivos y todos los grupos parlamentarios han firmado un documento que modifica la ley del año 2014 y que busca garantizar la no discriminación del colectivo LGTBI y su plena integración social. Representantes del colectivo confían en que la norma pueda aprobarse cuanto antes y además que se haga por unanimidad. Se trata de una ley pionera en todo el territorio nacional. Es una ley que va a venir a garantizar el derecho a la no discriminación de las personas trans e intersex en todos los niveles de la administración y de la política pública. Es una ley muy necesaria porque ahora mismo estamos asistiendo a una violación de derechos humanos y a un nivel de violencia y de sufrimiento innecesario absolutamente inasumible, y es una ley urgente. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado que a lo largo de febrero se van a hacer las adjudicaciones provisionales de destino para los aspirantes que han aprobado procesos selectivos. Pérez ha advertido de que no hay ningún aprobado al que no se le haya ofrecido una plaza. Ha hecho hincapié también en que no hay ningún aprobado al que no se le haya ofrecido plaza, como decíamos, y el consejero realizó estas declaraciones durante la comparecencia en comisión parlamentaria para informar también sobre la situación de esa adjudicación de plazas derivadas de las ofertas de empleo público de 2015, 2016 y 2017, también sobre los nombramientos del personal que han superado los procesos selectivos. Cronograma en febrero, adjudicaciones, a medida que vaya habiendo calificaciones definitivas, que por cierto, se los digo a todos, en muchos casos ha habido que dar marcha atrás, porque el decreto ley permitió aumentar las plazas y hubo que recalificar. Hay 12 procesos selectivos terminados y 14 sin terminar pendientes de las calificaciones de los tribunales.
El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, recibió este miércoles al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Enrique González. González asegura que le ha transmitido a la Cámara la necesidad de fomentar el sector para que sea tan prioritario como el aéreo dentro de las comunicaciones de la isla. La falta de capacidad del puerto de los Cristianos o la situación del puerto de Granadilla son algunas de las máximas preocupaciones del sector. Varias preocupaciones, como es un puerto inacabado que tenemos que se llama Granadilla, que nos exige un gran esfuerzo inversor. Tenemos otra serie de problemas, como puede ser el puerto de los Cristianos, con un problema de capacidad importante que es necesario resolver. Muy cerca de África, puente hacia América, y que aspiramos a ser siempre ese lugar de, digamos, de plataforma logística, de nudo de conexión, de hub de punto de encuentro de las grandes navieras. El Gobierno canario estudia extender las ayudas aplicadas a las familias numerosas, también a las monoparentales, con el objetivo de paliar el riesgo de exclusión. La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno, Gemma Martínez, ha precisado que en las islas hay 91.100 hogares con un solo progenitor y que en el 80% de los casos se trata solo de la madre. El total de familias con un único progenitor supone en Canarias más del 13% de la población. Un total de 79.600 hogares están conformados solo por una madre y 17.500 están conformados por un padre. Políticas específicas en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de vivienda, etcétera, dirigido a estos hogares. Porque si aquí, en estos hogares donde está un importante número de familias en situación de pobreza y exclusión o en riesgo de estarlo, parece razonable y lógico que insistamos en estos ámbitos familiares. El riesgo de exclusión y pobreza es más alto en las familias monoparentales. Además, el 80% de ellas están a cargo solo de una madre y las mujeres de mediana edad y sin formación están más expuestas a la precariedad laboral. Conciliación de la vida laboral y familiar. Ahí es muy importante también la política que se puede hacer desde la Consejería de Educación de poner en funcionamiento esas plazas de educación infantil de 0 a 3 años. Tenemos muchos centros en Canarias cerrados, construidos y cerrados, y que hay que intentar poner en marcha. Empoderamiento laboral de la mujer creo que es fundamental. Y a mí un dato que me preocupa bastante del informe de FOESA es el que solo un 1% de los jóvenes de las familias pobres logran llegar a la universidad. Por tanto, creo que también tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la educación. Las tasas de hogares monomarentales en riesgo de pobreza dobla a la de los integrados por dos progenitores. El 50% de los hogares encabezados por un progenitor, la mayoría mujeres, como decíamos, están en riesgo de pobreza. Preguntarle, señora viceconsejera, si tiene pensado desde su consejería sentarse con la Consejería de Empleo, que este nuevo Gobierno están separadas, para tomar medidas concretas para paliar los datos que recientemente hemos visto, que no estamos para tirar cohetes. El perfil de la mujer canaria al frente de un hogar con responsabilidades no compartidas es de mujer entre 40 y 50 años. El 61% de ellas vive sola con sus hijos y con sus hijas y solo el 52% de ellas tiene empleo. Desde el Gobierno aseguran que el fomento de la escolarización de 0 a 3 años, junto a otras medidas de conciliación, es fundamental para las familias monoparentales. A tomar una serie de medidas como, ya les paso a comentar, por ejemplo, el tema del carné, como en las familias numerosas, que exista un carné para las familias monoparentales. Aquellas unidades familiares con hijos a cargo, muchos de ellos, como hemos dicho, monoparentales, puedan acceder de forma ilimitada a la prestación canaria de inserción. Nuestra intención es que vuelvan a entrar otras 6.000 unidades de convivencia que ya habían salido y si cumplen los mismos requisitos que vuelvan a entrar en el sistema. Unas medidas que, según los diputados, deben coordinarse también para paliar la violencia filioparental, que también afecta en mayor medida a las familias monoparentales. Todos los grupos le habían pedido explicaciones y Francisco Moreno, administrador único de Radio Televisión Canaria, compareció en comisión también a petición propia para dar los detalles del acto de celebración del 20 aniversario de la cadena, celebrado el pasado 13 de diciembre.
Francisco Moreno acudió a la comisión con la voluntad de ofrecer una información transparente de una celebración que sirvió, según sus palabras, para cohesionar a una plantilla distribuida por todo el archipiélago. Crear un clima laboral adecuado y cohesionar al máximo las plantillas que hasta hace muy poco tiempo antes habían desarrollado su trabajo sin que muchos de ellos se conocieran personalmente y con posibilidades de comunicación entre ellos muy limitadas, por las especiales condiciones de relación entre empresas existentes hasta el momento de la subrogación, exigía fomentar el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo. Un acto de aniversario que para la oposición nunca debió celebrarse. Esta no es la manera, señor Moreno. La manera es gestionar, no hacer fiestas, sino gestionar, para solucionar los problemas del ente, los problemas que nos ha detallado. Usted tiene una trayectoria provisional y además con una gestión ordinaria, y entiéndame que este tipo de actos no se puede entender como gestión ordinaria. Podrá decir usted que el gasto se acometió fundamentalmente por intercambio publicitario, como si no supiéramos que todo eso tiene también una traducción económica en detrimento de los ingresos por publicidad de cualquier ente. El resto de grupos pidieron austeridad, pero entendieron que las circunstancias que rodearon al evento fueron excepcionales. Somos conscientes de la importancia que tiene un acto como el 20 aniversario del ente, una fecha que es significativa, pero eso no quita que tengamos que tener en cuenta si realmente el ente puede o no afrontar un evento de estas características. Ese tipo de encuentro, yo digo que es un punto de inflexión para salir adelante, para seguir caminando todos juntos. Yo creo que por una senda marcada además, democrática y consensuadamente por este Parlamento, nos pareció importante e interesante. Es un ente que poco antes, y no mucho más allá de un año, pues había acogido bajo su paraguas finalmente pues a multitud de profesionales que hasta ese instante pues estaban disgregados. Estos trabajadores y estas trabajadoras, especialmente los y las de las islas no capitalinas, tienen derecho a un reconocimiento después de tantos años de desprotección, y este encuentro ha sido lo propio para que sucediera. Moreno explicó que en la comisión del 2 de diciembre ya les había anunciado su voluntad de celebrar un acto de aniversario. El viernes también hubo Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior sobre la mesa, en la que se estrenaba la consejera de Economía, Elena Mañez, el papel de Canarias en el África Occidental. Canarias quiere ayudar a sus empresas a implantarse en África, también en países donde ahora mismo no hay presencia isleña, una oportunidad de negocio compartida por la mayoría de grupos parlamentarios que también se han preocupado por la delimitación de las aguas. ¿Cuáles son los objetivos que el Gobierno de Canarias se marca para esta legislatura con África? Entiendo que bueno, pues la anterior consejera pues ya marcó unas líneas. Me gustaría saber si usted va a mantener esas mismas líneas. Creo que ayudar a establecerse a las empresas y sobre todo dotarlas de información necesaria y que sea actualizada es primordial. La cuestión de las aguas territoriales, que esa es una cuestión que aparte de las cuestiones comerciales, etcétera, nos preocupa mucho en Canarias y que el Gobierno del Estado, aparte de tener relaciones diplomáticas, etcétera, tendrá que mostrar firmeza. La necesaria reciprocidad entre África y España, es verdad que y Canarias en este sentido lo estamos viendo, o muchas veces se ve desde un punto de vista empresarial, pero es necesario que esta interacción sea desde un punto de vista también social. Y que desde luego las empresas y los sectores productivos canarios vean en el Gobierno de Canarias el apoyo que tienen que tener para poder invertir, generar economía, generar riqueza, generar puestos de trabajo. Tenemos una debilidad en los puertos, la vinculación de nuestros puertos de Tenerife, La Luz y sobre todo Fuerteventura con Tarfaya y Agadir no son los deseables. Los grandes retos de África Occidental y de Canarias son prácticamente los mismos. La defensa de los derechos humanos, el trabajo por la igualdad, las mujeres, el trabajo y la aportación de las mujeres a la economía. Para el Gobierno, la sostenibilidad y solidaridad deben estar en el núcleo de las relaciones con África Occidental. Una región privilegiada a la hora de favorecer ese desarrollo sostenible de África, no desde el punto de vista de que sea un territorio al que nos dirigimos con fines extractivos de valor, sino en el que tenemos que caminar de la mano desde la filosofía de que si gana África, gana Canarias, y si gana Canarias, también tiene que ganar África. Este año se celebrará en Cabo Verde la 6ª cumbre entre ese país y Canarias, donde se trazarán estrategias comunes. Así terminamos. Ya saben que pueden seguir informados en los telenoticias, en nuestra página web de rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una feliz semana. Adiós.